Capítulo 9. Aquí tenemos el poder de la ambrosía, unos dados que no deberías lanzar y novenos atractivos con los que te puedes embriagar. La forma en la que me sentí después del ritual fue muy extraña. Estaba totalmente consciente. Podía caminar y sabía dónde iba, pero era como si cada paso lo diera flotando. Una inexplicable calma había disminuido mis nervios habituales, esos con los que siempre vivía, y no había ninguna duda o pregunta en mi mente. Aún era algo similar a una sedación, pero ligera, confusa. Y no solo eso, todo se percibía diferente, los sonidos menos intensos, pero los detalles a mi alrededor más interesantes. Lo noté cuando íbamos subiendo las escaleras que daban entrada al enorme vestíbulo principal del lugar favorito de los novenos. Al no estar asustada como la primera vez, mi visión de la zona fue otra. Noté que al fondo había una tarima y un par de arcos a cada extremo de ella marcaban el inicio de algunos pasillos que conducían hacia quién sabe dónde. En esa ocasión seguimos por los pasillos y uno de ellos nos llevó a un nuevo salón. Se dividía en 2 pisos repletos de mesas. El piso superior se podía ver desde que entrabas. Allí la gente se encontraba en grupos, hablando. Unos cuantos sostenían copas bastante llamativas, hechas de algún tipo de cristal elegante, que lucían como hechas de diamantes. Eso era posible, pero lo mejor eran las luces de esa sección, que alternaban entre colores violeta, rosa y azul. También había una larga barra al fondo. Detrás de ella se expandían filas de estantes repletos de botellas de todas las formas y tamaños. De hecho, quedé tan fascinada por la nueva y más amplia perspectiva que caminé más lento solo para admirar cada detalle. Entonces, Tatiana lo notó y entre risas me jaló para que no me quedara atrás. Entrelazó nuestros brazos como una amiga feliz. Esa es el área del bar, me explicó cerca del oído para que fuera confidencial. Puedes venir, pedir una mesa y tomar cualquier cosa que se te antoje. Y cuando digo cualquier cosa, créeme que puede ser de todo. Hay una sección VIP en el piso de arriba, pero el acceso a ese privilegio te lo da el poder pagar más. Aquí todo se mueve con dinero. Aunque también hay... La explicación estaba interesante, pero de repente dejé de escucharla. El mundo entero se puso en mute. Mi mirada, que había estado recorriéndolo todo con asombro, se había fijado en la barra, específicamente en uno de los barmanes que la atendía, porque era la persona más hipnotizante que había visto en mi vida. Su chaleco era de tela satinada color púrpura. El cabello largo, lacio y plateado le caía bien acomodado por detrás de las orejas. Sus rasgos faciales eran hermosos, una mezcla armónica y difícil de diferenciar entre un género en específico. Preparaba una bebida con movimientos muy ágiles y perfectos, y la forma en la que sus manos se movían, demonios, era cautivadora. Sus delicados dedos elevaban la botella al mismo tiempo que el líquido caía en un chorro impecable. No supe si fue porque lo contemplé demasiado, pero aun con todas las personas que vi en ese lugar, por un segundo levantó la vista y me encontró solo a mí. Su mirada fue divertida y un tanto cómplice. Un destello púrpura resaltaba en ella aún con los cambios de luces. Sentí unas impulsivas y cegadoras ganas de acercarme a él para admirarlo mejor. «Padme». La voz me dio un tirón de vuelta a la realidad. Cuando me di cuenta, Tatiana me estaba sacudiendo el brazo que me había agarrado. Me miraba con preocupación y alerta. También noté que el resto de la manada no estaba cerca. «¿Eh?», pregunté, medio perdida. «¿Qué haces?», me reclamó ella, aún más preocupada. «¿Por qué miras al barman?». No lo sé, estaba mirando todo. «Espera», me interrumpió al comprender que yo no sabía muy bien por qué lo decía como algo malo. «¿Damián no te explicó nada?». «Damián ni siquiera me dice hola cuando me ve», le aclaré. Tatiana miró hacia ambos lados con precaución. Por suerte, nadie nos miraba. Todos estaban muy ocupados en sus mesas. «No debes quedarte viendo a los barmanes», me advirtió en un tono muy bajo y confidencial. «Suelen tener efectos muy raros en la gente, sobre todo en...». Lo capté sin que lo dijera. «En la gente normal, como yo». «Los llaman andróginos», continuó ella. «Son muy atractivos y
y seductores porque así embelezan a las presas para atraerlas y poder matarlas. También son capaces de hacer que la gente diga y haga cualquier cosa bajo su influencia. Ten mucho cuidado. Me sorprendió ese nuevo concepto y que el mundo de los novenos no solo se limitara a ellos. Sonaba peligroso, pero igual tuve una cosquillosa necesidad de volver a mirar hacia la barra. Aunque de pronto me di cuenta de algo. Por un momento había caído hipnotizada, y en realidad se sintió igual al momento en el que Poe había acercado su rostro al mío por primera vez en el bosque, e igual al momento en el que me había besado. La misma sensación de embelesamiento, de curiosidad hacia él, de admiración a los detalles de su cara, reacciones que no me pertenecían. ¿Es una clase de poder?, le pregunté a Tatiana, intrigada. ¿Eso que hacen los andróginos? Porque lo sentí cuando Poe te besó, completó ella, asintiendo, una muestra clara de lo que entendía muy bien. Los novenos nacen con ciertas habilidades, todas muy distintas, pero hay quienes se pueden considerar mejores que otros porque aprenden habilidades extra. Por ejemplo, Poe no nació andrógino, pero tiene la capacidad de causar el mismo efecto que ellos porque lo aprendió. ¿Cómo? No lo sé, pero eso lo hace peligroso y engañoso. Entonces, eso era lo que había sentido durante el beso, una sensación de hipnosis, de deseo. ¿Podía hacerlo a propósito? Supongo que Damián tampoco te explicó que no necesitas vestirte como si no tuvieras alma, ¿cierto?, añadió ella, cayendo en cuenta de la ropa gris y simple que llevaba puesta. Él dijo que no debo resaltar. Sí, pero mira a tu alrededor, replicó. Pasar desapercibida no significa no tener estilo. Tan solo analiza a Poe. Jamás lo verás mal vestido. Sus bufandas y sus zapatos son más costosos que una casa. De acuerdo, el estilo de Poe era de un modelito europeo. Damián también se veía genial con su cazadora de cuero negro y sus botas trenzadas. Y toda la gente en el bar se veía elegante con sus gabardinas, sus cuellos altos y pantalones clásicos. Tatiana volvió a jalarme para que siguiéramos caminando, pero la detuve un momento porque aún con mi mente confusa, recordé algo. ¿A qué se refería Archie cuando preguntó si Poe me había dicho lo que Damián y él eran también? Le pregunté. Durante un instante percibí que la pregunta la puso incómoda, pero encontré una respuesta. Tal vez se refería a que Poe tiene motivaciones y tendencias muy retorcidas. Y seguro te habrás dado cuenta de que todo el tiempo parece estar coqueteándote. Es natural en él. Esas son sus habilidades. ¿Y Damián? Damián es... Tatiana dudó un instante como si no supiera qué palabra usar. Especial. Quise pedirle que fuera más específica como con la descripción de Poe, pero ella señaló que Archie, Damián y Poe ya se habían sentado en una de las mesas vacías más cercanas al fondo y que debíamos ir rápido. Unos pasos antes de llegar a ellos, se apegó más a mi brazo para decirme algo parecido a un secreto. Todo a tu alrededor es peligroso si no te mezclas con ello. Solo relájate. Después de todo, mientras más te resistas a este mundo, más rápido va a consumirte. Esas palabras se quedaron por un momento en mi mente, al igual que la belleza en los ojos violeta del peligroso andrógino. Llegamos hasta la mesa. Tatiana se sentó junto a Archie, cariñosa, y yo tomé la única silla que quedaba entre Damián y Poe. Seguía sintiéndome liviana, y mis manos no temblaban como normalmente lo hacían. En verdad, ¿por qué había cambiado de esa manera? ¿Era un efecto de la savia del roble? ¿Del beso de Poe? ¿Del beso de Damián? Damián, creo que omitiste unas cosas muy importantes que Padme debería saber, le reclamó Tatiana. Algo como los andróginos, por ejemplo. No me acordé, dijo, con cierta indiferencia. Sí, ya lo has dicho antes, porque todas las personas son tan irrelevantes para ti que terminas por olvidar su existencia. Asintió Archie, como si fuera un hecho curioso sacado de una enciclopedia sobre ese Damián que estaba ahí sentado. Igual pudiste habérselo mencionado, insistió Tatiana a Damián. Se quedó viendo al de la barra. De todas formas, el efecto de los andróginos varía según la persona que los experimenta. Siguió Archie con un dominio del tema casi recitado de un libro. Los que son débiles emocionalmente caen más rápido. Algunos no son tan débiles, caen, pero salen de él con facilidad. Otros no sienten nada. También depende de cuánto ese andrógino ha desarrollado su habilidad de atracción.
Si no es fuerte, no estás en un grave peligro. Mi mirada se fue de inmediato hacia Poe, que según Tatiana tenía esas mismas habilidades, pero en ese instante él solo tenía otros planes. Muy bien, ya basta de oír a Archie, la novenopedia, soltó con un golpe divertido a la mesa. Tenemos que darle a Pastelito su iniciación. Justo después de decir lo último, una mujer con un vestido púrpura de tela satinada se acercó a nuestra mesa. Debía ser una camarera, pero sus ojos se llenaron de entusiasmo al ver a Poe. No, debía corregir, con algo parecido al hambre, y no de comida, sino uno de intimidad. Él le dedicó una sonrisa amplia y coqueta. Por primera vez vi que sus colmillos eran perfectos y un poco más afilados de lo normal. Queremos una botella de ambrosía, le ordenó a la camarera. Ya sabes cómo, y añade también una botella de Macallan, que me quiero llevar a casa. Y una bandeja de quesos, exclamó Archie súbitamente. Bastantes pedazos de queso, todo limpio, por favor. La mujer miró a Poe en busca de aprobación. Y una bandeja de quesos para el raro fetichista que tengo aquí al lado. Asintió. Para finalizar, acompañó las palabras con un guiño. Todo a cuenta de Poe Verne. Ella sonrió, se mordió el labio y, sin dejar de mirar a Poe, dijo: por supuesto. Cuando se fue, Archie suspiró y le sonrió a Poe con orgullo. He dicho que lo mejor para un pobre es tener un amigo rico. En realidad, lo mejor para todos es tenerme a mí de amigo. Le corrigió Poe. A mí me había quedado una duda. ¿Qué es ambrosía?, pregunté. La verdad, no lograba ubicar ese nombre en lo que sabía sobre bebidas alcohólicas gracias a Alicia. Lo que bebíamos en las fiestas de las presas era cerveza o vodka, o lo que se pudiera conseguir con identificaciones falsas. Es la bebida especial de los novenos, respondió Archie, otra vez, como si recitara lo escrito en una enciclopedia. Fue creada por ellos y para ellos con una receta ultra secreta guardada por generaciones. Jamás la encontrarás en otro lugar que no sea uno de sus puntos de encuentro. Jamás ninguna presa podría replicarla. Y agrega que no podrías pagarla si eres un noveno pobre, dijo Tatiana en una risa. Una copa cuesta $600 y cada litro son $3,000. Antes la obtenías haciendo trueque por algo que el otro noveno necesitara. Soltó Archie en otra explosión emocionada de información. Cada botella está tallada en cristal y puede ser decorada con diamantes o con lo que solicites según tu presupuesto. Ah, entonces esa ambrosía era como caviar de los novenos, un lujo que solo algunos podían darse. No solía tomar nada cuando Eris, Alicia y yo íbamos a las fiestas. En esas ocasiones, la voz de mi madre en mi cabeza siempre me recordaba que no debía. Pero, y este fue otro punto importante que noté, lo que fuera que me estaba haciendo sentir menos atemorizada seguía ahí, y su voz no se oía en mi mente. No había advertencia. No resonaba ninguno de sus reclamos o amenazas. Por primera vez en muchos años, había un silencio agradable. La chica trajo todo en minutos. Delante de cada uno puso copas iguales a las que había visto al entrar y sirvió la bebida. La botella, por otra parte, tenía forma de gota de agua y parecía hecha de un tipo de vidrio de color rojizo que también reflejaba las luces del hogar. Dato curioso sobre la ambrosía, soltó Archie apenas la camarera se fue, de nuevo entusiasmado por compartir sus conocimientos. La explosión de sabores es diferente para cada persona que la toma por primera vez. Dicen que puedes saber a lo que deseas en lo más profundo de tu ser en ese momento, o a lo que más le temes. De cualquier forma, siempre vas a querer probarla de nuevo, y cada vez será distinto. «Ah, ¿qué te supo a ti?», le pregunté a Archie. La expresión de satisfacción por darnos el dato cambió de forma brusca a una de inquietud y nervios. Hasta juntó los dedos y los apretó en un gesto de intranquilidad. Me pregunté si había sido un error preguntar, pero lo había hecho más que nada por la curiosidad de la experiencia. Agua salada y a pintura de mi habitación, reveló, en un tono un poco bajo. Tatiana de inmediato le puso una de sus manos sobre los dedos que se apretujaban. Los entrelazó con los suyos, un acto de apoyo y comprensión. ¿Y a ti?, me atreví a preguntarle también. A cuero y alcohol, respondió.
solo mirando a Archie en un cariñoso intento de calmarlo. Automáticamente pasé a ver a Poe. Él se dio cuenta. Prefiero no decirlo. Sonrió, misterioso. Por último, Damián, y era obvio que era el más callado de la manada. A muerte, dijo, simple, y luego deslizó con sus 2 dedos una de las copas ya servidas hacia mí. Dejé a un lado esa respuesta y me fijé en el líquido en el interior. ¿Tenía sentido que pensara que visualmente era el líquido más apetecible que había visto en mi vida? Su color era transparente, pero con un ligero y distintivo brillo en la espuma que se había formado en el tope, como si cada burbuja también fuera diamantes reales. Me tentó tanto, y de una manera tan riesgosa, que esperé a que el silencio en mi interior se rompiera por la voz que ya conocía. Esperé escuchar el «No lo hagas, Padme, o cerraré la puerta». Pero no oí nada. De nuevo, no estaba ahí, así que al no tener esa limitación me encontré relamiéndome los labios con sutileza y dirigiendo mi mano para agarrar la copa. Antes de que la pruebes, debes hacer una cosa. Me interrumpió Poe, y toda mi embelesada atención se fue a sus ojos grises. Quiero que pienses en algo que siempre has querido hacer, algo que, en lo más profundo de ti, siempre has deseado pero que creíste que no es correcto, algo que supones que no tienes el valor de conseguir porque no debes, algo que piensas que es imposible para una chica como tú. No lo digas, solo piénsalo. Fue inesperado solo para mí, porque todos me miraron esperando que lo hiciera. Pensar en algo que siempre había deseado pero que no debía tener. En cualquier ocasión me habría hecho desviar la mirada, sentirme avergonzada y regañarme a mí misma para apartar eso de mi mente, pero la petición de Poe con esa voz tan incitadora hizo que me perdiera por un momento enumerando lo que en el fondo de mi ser quería, y me asombré porque muchas cosas salieron a la luz desde lo más profundo de mis pensamientos, cosas por las que me habría castigado, cosas incorrectas, cosas que no eran propias de una chica normal, una en específico más que nada. ¿Ya lo tienes?, preguntó Poe, con una divertida expectativa. Creo. Entonces bebe un trago. Acerqué la copa a mi boca. Una vez que el líquido tocó mis labios, me causó un ligero y cosquilloso ardor en la lengua. Ni siquiera logré identificar el sabor al principio. El primer trago fue un dulce como un cóctel, pero un poco ácido. Ambas cosas en un nivel equilibrado. Luego los sabores cambiaron, y con los ojos más abiertos comprendí que ninguna de mis pocas experiencias anteriores, ninguna de las bebidas que había probado en un pequeño sorbito de curiosidad, podía acercarse en lo más mínimo a la ambrosía. Me supo un buen vino, a una champaña cara, y para ser más específica, a un beso con un ligero toque de sangre mezclada con savia. La mezcla que aquel dedo había metido en mi boca. La mezcla en otros labios. Los labios de Damián, calientes como fuego infernal. ¿A qué te sabe?, me preguntó Archie con curiosidad. Miré la copa durante un momento. Me relamí en un intento por reconocer el resto de los sabores. No podía decir que había pensado en los labios de Damián. Todos me estaban mirando todavía. Pero había otro sabor, otra cosa en la que me hizo pensar. Y esa, sí la dije. Sabe a ser libre. Porque en aquel horrible momento de mi vida que no paraba de recordar en esos últimos días, realmente había probado la libertad. Poe esbozó su más amplia y retorcida sonrisa. Aquí lo eres, me dijo, complacido. Este es el lugar en el que nada de lo que hagas será juzgado. Aquí las posibilidades son infinitas. Por esa razón tenemos a este amigo. Metió la mano en el bolsillo de su elegante pantalón y sacó algo que sostuvo con su dedo índice y su pulgar para mostrarles a todos. Un pequeño y perfecto cubo de color negro y de puntas redondeadas. ¿Un dado?, pregunté, confundida. No es uno normal, aclaró Archie, de nuevo entusiasmado. Solo tiene 2 opciones, trago o reto. Al fijarme mejor, vi las palabras talladas en dorado. Cada uno lanzará el dado y cada uno tendrá que cumplir con lo que salga, explicó Poe. Archie hizo un pequeño aplauso, feliz de que sería así. Tatiana también lució emocionada por la idea. Al mirar a Damián en busca de alguna aclaración sobre si eso era correcto o no,
Él solo hizo un asentimiento, algo que interpreté como que el juego en realidad ya era una costumbre. Poe se mordió el labio inferior, extasiado. Pastelito, esta será la primera mejor noche de tu vida. Así que el juego empezó. El punto de inicio fue el mismo Poe, que lanzó el dado y le salió reto. Entonces, Archie no perdió ni un segundo en exigirle que buscara en la agenda de su celular el contacto al que nunca, por ninguna razón, llamaría para invitar a acostarse con él. Lo pidió con una malicia chocante y divertida, y noté que ambos vivían cómodos molestándose de esa manera. En ese caso, fue un éxito para Archie, porque de mala gana, Poe cumplió el reto y le envió un mensaje de texto a alguien a quien yo obviamente no conocía. El juego siguió con Tatiana. Por suerte, le tocó trago, y pensé que era suerte porque mientras más retos salían, peores eran, aunque el dado jugó a mi favor, porque cuando me tocó a mí, todas esas veces me tiró trago, y tuve que beber. El sabor comenzó a transformarse en felicidad. No estuve segura de si era genuina, pero empecé a reírme con facilidad de que Archie tuviera que tocar un plato ajeno que alguien ya había usado, lo cual le daba un asco atroz, y de que cuando le tocó a Damián, el reto que Poe le impuso fue nada más ni nada menos que sonriera, amplio y con encanto. Pidió Poe, feliz con su barbilla apoyada en su mano y el codo apoyado en la mesa. Damián se resistió por un momento con las cejas muy fruncidas y una mirada casi asesina. Le chocó tanto como a Archie su reto, pero lo hizo. Falso, claro. Amplió las comisuras hasta que mostró los dientes, y como a Poe no le convenció, tuvo que ladear la cabeza para añadir el supuesto encanto. Archie estalló en una carcajada. Tatiana tuvo que cubrirse la boca por la burla. Yo, entre fascinada y divertida por ver por primera vez una expresión así en su cara, no supe si reírme o quedármele mirando para tomar una captura mental de cada detalle. Creí que la noche sería de esa forma, pero tras 2 rondas más en las que el dado volvió a tirar trago para mí, sí que conocí el verdadero efecto de la bebida. Mis sentidos habían estado un tanto suspendidos después del ritual. Bueno, eso cambió. El alcohol explotó en un resultado contrario. Las luces a mi alrededor se intensificaron el doble, con halos coloridos y medio borrosos. Empecé a ver los ojos de la manada chispear de ebriedad y a oír las risas con ecos satisfactorios a mis oídos. Cada vez que el líquido tocaba mi lengua, la sensación efervescente triplicaba eso. Admití que era una cara del mundo que, sin haber probado la ambrosía, jamás iba a ser capaz de ver. Era tan intenso, emocionante, vibraba en matices. No se parecía en nada a sentarme en la mesa de Ginger Café a jugar verdad o reto con Eris y Alicia, porque allí había tenido que ocultar cualquier respuesta, pero aquí no era necesario. Y lo mejor sigue siendo que en mi mente estaba solo yo, no mi madre, no mi padre, no mi pasado, tampoco aquel día. A Tatiana de repente le salió reto. Archie iba a imponerlo, pero Poe se apresuró. «Ve a bailar», y especificó: «sin Archie». Archie quedó boquiabierto de una forma divertida, quizás porque siempre hacían todo juntos. Era demasiado obvio que, en su relación, eso era lo primordial. Ni siquiera me dio tiempo de procesar eso. Solo se levantó de la silla y me jaló del brazo. Sucedió tan rápido que mi cuerpo, ya ligero y relajado, se dejó llevar. Mientras corríamos entre risas, las caras pasaron a mi alrededor, difusas y a toda velocidad. Estaban por todas partes, crueles y divertidas, pero nada ni nadie pareció peligroso para mí. Ni siquiera el hecho de que en algún lugar de esa misma zona tal vez andaba Nicolás. Llegamos a la pista de baile del bar. La música sonaba muy fuerte. Nos cubrió aquella parpadeante luz púrpura y azul, y más siluetas bailaron a un ritmo tecno completamente nuevo para mí que hacía retumbar cuanta cosa estuviera cerca. Vi muchos rostros llevados por el ritmo. Tatiana tomó mis manos y empezó a moverse de manera genial, divertida y embriagada. Yo nunca había bailado en las fiestas a las que había ido con Eris y Alicia, pero esa vez lo hice. Lo hice porque mi cabeza nadaba en el fresco y delicioso mar de la ambrosía, porque no me sentía presionada ni obligada a recordar las precauciones. De hecho, no existían en ese momento. Todo parecía posible de vivir, y sin la voz de mi madre sobreprotegiéndome, sin tener que fingir ser normal, sin el esfuerzo de lucir como la chica buena,
Sentí una especie de libertad nueva y la disfrutaba mucho. Quería que permaneciera así. Tatiana y yo giramos tomadas de la mano. El mundo osciló de forma celestial, sin miedos, sin preocupaciones. Hasta Poe ahora también estaba en la pista de baile con su brazo rodeando la cintura de una mujer desconocida que le pasaba la lengua por el cuello. De pronto, Archie también apareció, y en el siguiente giro tomó la mano de Tatiana, la jaló hacia él y la besó. Ella rodeó su cuello con sus brazos y entre todas esas personas se besaron con pasión, conexión y nada de vergüenza. Hasta yo percibí que el resto dejó de existir para ellos y que se sumieron en su caótico amor. Viendo ese beso, viéndolos ser los protagonistas, parpadeé, y en el siguiente parpadeo me vi a mí y a Damián besándonos, aún yo libre, disfrutando de él, enredando los dedos de su cabello salvaje, probando de nuevo sus labios, porque era él. Damián nunca había dejado de ser mi obsesión, solo lo había ocultado. Volví a parpadear con fuerza. Volvieron a ser Tatiana y Archie. Medio aturdida y golpeada por mi propia realidad, miré hacia la mesa en la que había estado la manada. Damián seguía allí, y sus ojos estaban fijos en mí, depredadores, oscuros. Las luces alternaban sobre su atractivo peculiar, un atractivo psicodélico en ese momento. Quiero que su atención esté en mí, salió de mi boca sin apartar la mirada de él. Eso fue lo que pensé cuando Poe me lo pidió. Entonces, ¿por qué no lo consigues?, preguntó una voz en mi mente, una que sonó a Poe, pero también a Tatiana y a mí. ¿Lo había susurrado en mi oído? El suelo retumbó debajo de los pasos embriagados que empecé a dar hacia la mesa. Entre el mareo divertido de mi mente, admití que quería hacerle pagar por haberme ignorado durante años. Admití que quería romper esa cúpula de amargura y frialdad que lo rodeaba. Quería llegar hasta donde nadie había llegado jamás. ¿Y si él podía ser mío? ¿Y si yo podía ser suya? Parecía imposible, porque la ambrosía fluía por mi cuerpo, recorría mis venas, me activaba los sentidos. Su efecto me hace pensar que tenía todo el poder del mundo, incluso sobre Damián.